Lo que ocurrió en televisión no fue una entrevista. Fue una ejecución mediática. Y la autora fue Silvia Inchaurrondo. El país entero fue testigo. Lo que debía ser una conversación institucional, formal, respetuosa, terminó convirtiéndose en una bomba política y judicial. Una emboscada informativa con pruebas, documentos y una frase que rompió el pacto de silencio. La frase que marcó un antes y un después. Usted no imparte justicia, juez Peinado. Usted negocia con el poder. A partir de ese momento, ya no había marcha atrás. No era una acusación. Era una sentencia. Juan Carlos Peinado, el juez que durante años se presentó como independiente, incorruptible, valiente, cayó en directo, desarmado, expuesto, con las cámaras como testigos. Y no cayó por rumores, ni por opiniones. Cayó por pruebas, por contratos, por vínculos, por dinero. Silvia llegó preparada. Sabía a quién tenía enfrente. No buscaba respuestas. Buscaba mostrar lo que siempre se ha ocultado, que en este país, la justicia no solo mira hacia otro lado. En muchos casos, es cómplice. Mientras Peinado intentaba mantener su imagen de técnico imparcial, de profesional neutral, Silvia desmontaba cada uno de sus gestos con datos fríos, con evidencias devastadoras. Contratos otorgados a dedo. Empresas de familiares. Sociedades pantalla. Fundaciones satélite del Partido Popular. Subvenciones millonarias. Procesos judiciales presididos por él mientras su entorno recibía dinero público. Todo encajaba. Todo apestaba. Silvia lo miró a los ojos. Y disparó. ¿Cómo puede hablar de legalidad cuando actúa como un comercial del PP? ¿Cómo puede llamarse independiente cuando su entorno financiero depende del partido al que nunca se ha atrevido a incomodar? Peinado sudaba. Tartamudeaba. Bajaba la mirada. Jugaba con el bolígrafo. Intentaba cambiar de tema. Pero ya era tarde. La entrevista se había convertido en una sala de juicio. Y Silvia era la fiscal. No se detuvo. No suavizó. No reculó. Empujó. Aplastó. Y dejó al descubierto lo que durante años fue un secreto a voces, que muchos jueces en este país no juzgan. Operan. No investigan. Encubren. El impacto fue inmediato. Las redes estallaron. En minutos, el hashtag Peinado Corrupto era tendencia nacional. Porque por fin, alguien señalaba con nombre y apellido a un juez que había sido usado como arma política por la derecha más podrida de España. Porque por fin, una periodista rompía el silencio mediático que ha protegido a estos operadores disfrazados de magistrados. Peinado no supo qué hacer. Ni qué decir. No se defendió. No pudo. Porque no había defensa posible. Silvia tenía las pruebas, las fechas, los nombres, las firmas, los montos. Facturas. Transferencias. Actas notariales. Nada de lo que se dijo fue especulación. Nada fue conspiración. Todo era documento en mano. Y entonces, cuando aún quedaba algo de aire en el plató, Silvia lanzó la estocada final. No pidió explicaciones. No exigió reformas. Exigió su dimisión. En directo. Frente a todo un país. Usted no puede seguir al frente de ningún proceso judicial mientras su nombre esté vinculado a fondos de corrupción institucional. Usted no puede juzgar a nadie mientras no sea juzgado usted mismo. Y si le queda algo de decencia, renuncie. El silencio que siguió fue brutal. El plató se congeló. Los productores se miraban sin saber si cortar. Pero ya era demasiado tarde. La frase había sido pronunciada. La verdad ya estaba en la calle. Y con ella, se venía abajo toda una estructura de protección judicial que ha garantizado la impunidad del Partido Popular desde Gürtel hasta Ayuso. Lo que cayó no fue solo un juez. Cayó un símbolo. Un escudo. Un engranaje central de la maquinaria de impunidad que ha operado con toda durante décadas. Silvia lo sabía. Y lo dijo con claridad. Los que se sientan contigo en el Club Siglo XXI no son inocentes. Son cómplices. Son parte de la red que ha destruido la confianza en la justicia de este país. Esa noche, en España, no se hablaba de otra cosa. El país entero entendió que algo se había roto. Que lo que hasta entonces parecía intocable, ahora sangraba. Que lo que hasta entonces parecía neutral, ahora apestaba a intereses. Y la caída de Peinado era solo el comienzo. La reacción política,
mediática y judicial tras la caída de Juan Carlos Peinado. Mismo tono narrativo, misma estructura. La bomba ya había estallado. Y sus ondas sísmicas comenzaron a destruir los cimientos del poder. Minutos después de la entrevista, los teléfonos empezaron a sonar. En redacciones, en despachos, en ministerios. Nadie estaba preparado. Nadie lo vio venir. Lo que Silvia Inchaurrondo acababa de hacer no era una simple denuncia. Era una declaración de guerra. Y el efecto fue inmediato. Dentro del Partido Popular, el pánico era absoluto. En la sede de Génova, los asesores corrían por los pasillos. Algunos intentaban coordinar una respuesta. Otros simplemente querían desaparecer. Exministros borraban mensajes. Diputados pedían instrucciones. Alcaldes llamaban a los bufetes con los que firmaron contratos irregulares. Todos sabían lo mismo, el blindaje había caído. El juez Peinado, durante años el rostro amable del poder judicial conservador, acababa de ser desnudado frente a millones. Y si caía él, podían caer muchos más. Las redes sociales eran un incendio. Cada clip de la entrevista se viralizaba con una velocidad imposible de contener. El hashtag Peinado dimite llegó al número 1 en menos de 10 minutos. Periodistas, activistas, ciudadanos. Todos compartían las pruebas que Silvia había expuesto. Todos entendían lo que estaba en juego. Ya no se trataba solo de un magistrado corrupto. Se trataba de un sistema. Las asociaciones de jueces progresistas pidieron explicaciones. Juristas independientes exigieron una investigación inmediata. Incluso voces dentro del propio sistema judicial reconocían en privado que lo revelado era insostenible. Lo que había hecho Silvia no era abrir un debate. Era destapar una cloaca. Los medios tradicionales intentaron contener el daño. Algunos optaron por el silencio. Otros matizaron. Pusieron en duda las formas, el tono, la intención. Pero ninguno desmintió las pruebas. Ninguno pudo refutar los contratos, las transferencias, las fundaciones. Y eso fue lo más demoledor. Porque el relato ya no era solo mediático. Era documental. Era real. Era imparable. Mientras tanto, Peinado guardaba silencio. No salió a desmentir nada. No dio declaraciones. No convocó a la prensa. No hizo nada. Porque ya no podía. Lo que lo sostenía ya no existía. Su imagen de juez independiente había sido triturada. Su reputación, arrastrada por el suelo. Su carrera, sentenciada. Y entonces vino lo inevitable. Diputados de la oposición tomaron la palabra en el Congreso. Exigieron una investigación judicial urgente. Pidieron la intervención del Consejo General del Poder Judicial. Señalaron con nombres y apellidos a los magistrados que habían protegido al Partido Popular durante años. Porque lo que Silvia reveló no era solo sobre Peinado. Era sobre una red, un sistema, una mafia judicial infiltrada en el corazón del Estado. Silvia había hecho algo que nadie se había atrevido a hacer. No señaló a un político. Señaló al juez que debía investigar a ese político. Y eso lo cambió todo. Porque si los jueces están comprados, ya no hay justicia. Y si no hay justicia, ya no hay democracia. Esa noche, muchas cosas se dijeron en voz baja. Algunos jueces pidieron baja médica. Algunos fiscales borraron sus redes sociales. Algunos políticos cancelaron ruedas de prensa. Porque todos sabían lo mismo, esto no había hecho más que comenzar. El escándalo no era un punto final. Era un punto de partida. Silvia había encendido la mecha. Y lo que venía era una purga institucional. Una limpieza que ya no podía aplazarse. Y mientras todo eso ocurría, ella seguía hablando. Frente a cámara. Frente al país. Sin temblar. Porque lo que Silvia Inchaurrondo acababa de iniciar no era un ciclo informativo. Era un proceso histórico. Un ajuste de cuentas. Una revolución. Y lo siguiente era inevitable, la conexión con los grandes casos de corrupción. Gürtel. Kitchen. Ayuso. El dinero. Los jueces. La impunidad. Todo estaba a punto de salir a la luz. Y Silvia tenía la carpeta roja en la mano. La carpeta que nadie en el poder quería que se abriera. Pero ya era demasiado tarde. El momento en que Silvia Inchaurrondo abre la carpeta roja, conecta los casos de corrupción más graves del Partido Popular y expone a Juan Carlos Peinado como el centro de una red judicial de encubrimiento. Esta es la fase más explosiva del relato.
Y entonces, lo hizo. Silvia Inchaurrondo bajó la mirada, tomó una carpeta roja del escritorio, la sostuvo unos segundos y, con la calma de quien sabe que está a punto de incendiar un sistema entero, pronunció 5 palabras que helaron la sangre del juez Peinado y de medio país. Gürtel. Ayuso. Kitchen. Contratos. Impunidad. El plató dejó de ser una entrevista. Se convirtió en un tribunal. Y en ese tribunal no había defensa posible. Porque lo que Silvia mostró a continuación no fue opinión, no fue análisis, no fue retórica. Fue evidencia. Fría, cruda, demoledora. Con documentos en mano, Silvia expuso cómo las mismas sociedades fantasma que aparecen en los contratos firmados por empresas del entorno familiar de Peinado, también figuran en expedientes relacionados con la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso. Las mismas firmas, las mismas cuentas, los mismos movimientos. Demostró cómo el caso Gürtel, esa red de corrupción masiva que saqueó España durante años, fue protegido judicialmente por estructuras donde Peinado tenía peso. Como los fiscales que callaron, los jueces que frenaron, los magistrados que archivaron, dependían jerárquicamente de ese aparato que él ayudó a consolidar. Y fue más allá. El caso Kitchen. El espionaje desde el Ministerio del Interior para proteger a Rajoy y destruir pruebas comprometedoras. Silvia mostró cómo jueces afines al PP, que compartían cenas, tertulias y favores con los principales acusados, se encargaron de frenar el proceso. ¿Y quién estaba entre ellos? Juan Carlos Peinado. Cada nombre, cada conexión, cada silencio judicial. Silvia lo encajó como piezas de un rompecabezas que, por primera vez, dejaba ver el dibujo completo, el poder judicial como un escudo de impunidad política. No se trataba de un juez atrapado en una polémica. Se trataba del engranaje central de una red de protección. Peinado ya no era incómodo. Era cómplice. Silvia lo miró, y se lo dijo. No estamos hablando de errores. Estamos hablando de una estructura. Usted no fue engañado. Usted participó. Usted avaló. Usted protegió. Las cámaras seguían rodando. El país seguía mirando. Y el juez, con las manos temblorosas, no decía una sola palabra. Silvia siguió. Mostró cómo una fundación que decía canalizar becas para estudiantes transfirió fondos a empresas relacionadas con campañas del PP y cómo una de esas empresas compartía dirección con un despacho donde Peinado trabajó antes de ser juez. Mostró transferencias cruzadas, facturas firmadas, actas notariales, una a una, sin margen para la duda, sin espacio para el silencio. Y lo más brutal aún estaba por llegar. Silvia reveló que uno de los bufetes que recibía contratos de asesoría jurídica pagados con dinero público, con vínculos directos con Peinado, había redactado informes clave utilizados para frenar investigaciones judiciales sobre corrupción en la Comunidad de Madrid. No eran rumores, no eran sospechas, eran firmas, eran fechas, eran pruebas. La figura de Peinado se desplomaba en tiempo real. Lo que debía ser un rostro de autoridad, era ahora la imagen misma del privilegio atrincherado, del poder atrapado en su propia red de mentiras. Y cuando todo parecía dicho, Silvia hizo lo impensable. Volvió a mirar a cámara. Esta vez, no al juez, al país. Y lo dijo sin temblar. Estamos hablando de una red judicial que ha impedido durante años que la corrupción del Partido Popular llegue a los tribunales con consecuencias reales. Y hoy, por fin, hemos puesto nombre y cara a esa impunidad. En ese momento, ya no había plató. Ya no había televisión. Había juicio. Y el pueblo era el jurado. La entrevista se convirtió en el punto de inflexión más devastador del periodismo político en décadas. Porque no cayó solo un juez. Cayó la fachada entera del sistema que ha protegido a los saqueadores del poder. Silvia no hablaba solo del pasado. Hablaba del presente. De los jueces que aún operan. De los fiscales que aún encubren, de los contratos que aún se firman, y de los políticos que aún gobiernan con total impunidad. Y entonces lanzó la advertencia más grave de la noche. Si la justicia no limpia su propia casa, será la calle la que lo haga. Y no con protestas simbólicas, con ruptura, con hartazgo nacional, con el fin de la obediencia. Ese fue el golpe final, el que no se puede revertir. El que ya no depende de tribunales ni de portadas. El que depende de un pueblo que ha soportado demasiado.
Y lo que quedaba por decir, aún era más incómodo. Porque Silvia no iba a parar ahí. Lo que ocurrió después ya no fue periodismo. Fue un levantamiento moral. Silvia Inchaurrondo había desmontado a Juan Carlos Peinado pieza por pieza. Lo había expuesto con pruebas, lo había confrontado sin miedo y lo había reducido al silencio. Pero entonces hizo algo que muy pocos en su lugar se habrían atrevido a hacer. Dejó de hablar solo del juez. Y comenzó a hablarle al país. Su voz no tembló. Su mirada no parpadeó. Frente a millones de personas, dijo lo que nadie en televisión se había atrevido a decir. Si este país quiere justicia, tiene que barrer a todos. A los jueces comprados. A los políticos ladrones. A los medios vendidos. A los fiscales decorativos. A los empresarios mafiosos. O esto no es una democracia. Es una estafa. Ese fue el punto de ruptura. No era una frase. Era una cuenta atrás. Porque lo que Silvia había revelado no podía taparse. No podía maquillarse. No podía ocultarse con un editorial ni diluirse con un comunicado. Lo que se había roto esa noche era el cerco. El miedo. El silencio. Y cuando el silencio se rompe, la verdad entra como una avalancha. Silvia fue clara. Dijo lo que millones piensan y nadie dice frente a una cámara. Que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano independiente. Es una cueva de operadores políticos. Que hay jueces con carnet. Jueces que cenan con diputados del PP. Que reciben ascensos por su silencio. Que miran hacia otro lado cuando el corrupto lleva pulsera de España y bandera en la boca. Y que lo más grave no es que esto pase. Lo más grave es que lo hemos normalizado. Peinado no era un caso aislado. Era la norma. Era el sistema. Era la maquinaria. Y ese sistema ha sido cómplice durante décadas del saqueo nacional. Desde Bárcenas hasta Ayuso. Desde Kitchen hasta la destrucción de la sanidad pública. Siempre con el mismo patrón. Siempre con los mismos nombres. Siempre con las mismas togas. Y lo más estremecedor fue su advertencia final. Si la justicia no limpia su casa, será la calle la que lo haga. No se refería a marchas. No hablaba de trending topics. Hablaba de ruptura real. De un hartazgo nacional que ya no cabe en los marcos institucionales. De una sociedad que ya no está dispuesta a obedecer cuando sabe que quienes dictan las leyes lo hacen para protegerse, no para proteger. No le debemos respeto a quienes nos han robado la esperanza. No debemos obediencia a una justicia que protege al poder y castiga a quien lo denuncia. No debemos silencio. Debemos memoria. Y debemos lucha. Esa fue la frase que selló la noche. Ya no había juez. Ya no había entrevista. Ya no había televisión. Había un país entero despertando frente a una pantalla. Peinado se convirtió en símbolo. Pero no de justicia. De decadencia. De traición. De podredumbre institucional. Su carrera no solo está acabada. Su nombre está marcado. Porque su caída ha abierto una grieta que no podrá sellarse con notas de prensa, ni con excusas, ni con silencio. Dentro del PP ya no hablan de elecciones. Hablan de supervivencia. Porque lo que ha caído no es solo un magistrado. Lo que ha caído es una estructura entera de impunidad incrustada en los tribunales. Y cuando el blindaje judicial se rompe, todo se derrumba. Silvia lo dijo claro. Vamos a por todos. Los que firmaron. Los que encubrieron. Los que callaron. Y los que aplaudieron mientras robaban un país entero. Y eso ya no es una advertencia. Es una promesa. Hoy, el miedo ha cambiado de bando. Hoy, en España, ha empezado una purga. Y todo comenzó con una periodista que se negó a mirar para otro lado.